Buenos días, mi nombre es Yulisa Martínez Hernández. Soy estudiante de la División Académica de Educación y Artes en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La presente actividad es la actividad 15, que sería el examen parcial de mi asignatura Dinámica Laboral con el catedrático José Alfredo Sánchez Prieto. A continuación hablaremos acerca del comportamiento grupal en una empresa. Claro. Dice que es un grupo que se define como dos o más individuos que interactúan. Son independientes en esta clase de grupos y se reúnen para lograr objetivos específicos. Los grupos pueden ser formales e informales. Básicamente el comportamiento grupal es más bien un tipo de conducta transitiva, ya que no solo se da en un lado, sino sería en ambas partes, formal e informal. Y se lleva a cabo cuando el individuo se encuentra con más integrantes del equipo, es decir, al no ser individual no se refiere a solamente una persona, sino que se necesitan dos o más personas para poder formar pues un grupo, ¿no? El grupo informal dice que es aquel que no está estructurado de manera formal ni determinado por la organización. Surge como respuesta a la necesidad del contacto social, es decir, que surge sobre la base de intereses comunes, proximidad, amistad, es decir, este podría ser seleccionado esporádicamente. Mientras que el grupo formal es un grupo de trabajo designado y definido por la estructura de la organización, es decir, son establecidos pues con una identidad pública y una meta pues por alcanzar, ya que es aquel que mediante asignaciones de trabajo en las que se establecen actividades. Es decir, aquí puede pasar bajo un diagnóstico para saber si cuenta con el potencial adecuado para poder tener cierto rol establecido, que ya sea designado. Por ejemplo, podríamos hablar de un líder, que un líder tiene pues ciertos rasgos y requisitos en los que se compromete para poder ser seleccionado, ¿no? Y conflicto. Dice que un conflicto se define como un proceso que comienza cuando una de las partes percibe que otra de las partes afecta o está a punto de afectar de manera negativa algo que a la primera no interese. Esta definición es intencionalmente amplia. Describe el momento en cualquier actividad en el que una interacción se convierte en un conflicto entre partes. Abarca una amplia gama de conflictos que las personas experimentan en las organizaciones, metas incompatibles, diferencias y la interpretación de los hechos, desacuerdos basados en experiencias conductuales, etc. Por último, la definición es lo suficientemente flexible para cubrir todos los niveles de conflicto, desde actos explícitos y violentos hasta formas sutiles de desacuerdo. Bueno, se podría decir que la tarea de estos grupos es gestionar el conflicto, no obviarlo. O sea, los conflictos no deben ser olvidados, sino que estos deben ser resueltos siempre a través de este grupo, en el cual tiene ya asignado un líder. Debe de buscar la resolución de problemas de estos conflictos, ya que el no resolverlo llevaría pues a una disolución del equipo de trabajo tarde o temprano, es decir, que no van a encajar ambas partes, y en lugar de que el conflicto sea resuelto, este va a generar más conflictos del índole que acabamos de mencionar, que sería formas sutiles de desacuerdos. El conflicto surge dividido de una serie de circunstancias dentro de esos equipos, es decir, podría ser que un individuo tenga una meta y otro individuo tenga otra meta y tengan este tipo de desacuerdo en el cual se puede establecer solamente una meta, ¿no? Algunos ejemplos podría ser pues las diferencias de necesidades, el valor de cada individuo que forma parte del grupo, por las diferencias que perciben en los demás y que no estén de acuerdo, por suposiciones de posibles ganancias o pérdidas dentro de la empresa, es decir, una idea que parezca más productiva que la otra o que no dé un resultado eficaz una más que la otra. Igual puede ser por falta de habilidad para integrar diferencias, para dar y recibir, es decir, opiniones, ideas,
Siempre hay como que tener un balance entre las necesidades porque cada persona tendría una necesidad distinta. Y aquí hablaremos sobre el proceso del conflicto. Como primer punto dice conflicto de tarea. Este conflicto se basa sobre el contenido y las metas del trabajo, es decir, el conflicto en las metas, como había mencionado. Aquí se tiene que poner de acuerdo el grupo, ya sea el líder el que tenga que diseñar como una estrategia donde se llegue a un acuerdo establecido para que no surjan este tipo de problemas. Es decir, se puede tener una junta al final y que cada quien exponga sus necesidades, que exponga sus recursos para así tener de manera más amena posible un resultado. Conflicto de proceso. Conflicto sobre cómo se debe realizar el trabajo, cómo se va a ejecutar, cómo se va a llevar a cabo de manera que todo pueda suscitar bien, porque puede ser que haya un desacuerdo y así, como sabemos, un conflicto no se olvida, un conflicto se resuelve. Y proceso de conflicto, un proceso que tiene 5 etapas: oposición o incompatibilidad, potencial, cognición y personalización, intenciones, comportamientos y resultados. Es como decía, va como por ciertas escalas, ¿no? En algún momento dado se tiene un problema al cual se debe que resolver con diferentes aportes de cada individuo, por decirlo así, porque cada persona tiene una ética, cada persona tiene una moral, cada persona tiene una idea, ¿no? Y se tienen que respetar dentro de una empresa, porque todas las opiniones son válidas. Y conflicto de relación, conflicto basado en las relaciones interpersonales. Aquí ya sería más entre cómo se suscita una personalidad con la otra personalidad, la interacción entre el compañerismo. Y por último, conflicto disfuncional, aquel que dificulta el desempeño del grupo. Aquí es más conflictivo porque en ocasiones hay personas que sienten que su trabajo no está siendo valorado o que sus aportes no están siendo tomados en cuenta. Entonces aquí empieza como una queja, empieza a funcionar todo de manera disfuncional, lo que podría decirse que a un futuro va a provocar problemas porque no se va a llegar a un acuerdo como tal, como debería ser correctamente, y que aquí es donde entra el papel del líder, que es el guía, que como sabemos un líder no es el que da órdenes, un líder es el que a través de motivación, a través de estrategias, a través de técnicas, un líder puede llevar a cabo, establecer metas en donde sus trabajadores sean tomados en cuenta, sean escuchados y más que nada sea valorado su trabajo. Y bueno, por último, la capacitación y desarrollo personal. Podría decirse que la capacitación es una actividad que debe ser sistémica, planeada, continua, metodológica y permanentemente, que tiene como objetivo de brindar el conocimiento necesario y desarrollar las habilidades, aptitudes y actitudes que sería el desarrollo personal de los trabajadores y que son necesarias para que dichas personas que ocupan un puesto en las organizaciones u empresas puedan desarrollar sus funciones y cumplir en sus responsabilidades de manera eficiente y efectiva en tiempo y forma, teniendo un desarrollo de calidad. Bueno, es decir, la capacitación juega un papel súper primordial en el logro de las tareas y de los proyectos dentro de una empresa, dado que pues es un proceso mediante el cual los trabajadores empiezan a obtener conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con el trabajo que se les encomienda. Se les enseña lo que ellos necesitan para poder con ese desarrollo personal. La capacitación para que realmente funcione y dé frutos debe ser específica. Es decir, debe centrarse en enseñar lo que se necesita a quien lo necesita. En este caso, que es la persona a la que se va a capacitar. Además, debe buscar una dinámica que cuente con innovación, que cuente con nuevas ideas, que sea evolutiva, para que quienes participen se sientan atraídos y se convierta en un aprendizaje significativo. ¿A qué me refiero con un aprendizaje significativo? Pues
un aprendizaje que no se va a olvidar, que siempre se va a ser recordado, que va a tener presente, y eso es a través de la práctica. Mientras que el desarrollo personal, se centraliza un poco más a los conocimientos que se le proporcionan a los trabajadores, con el fin de prepararlo para responsabilidades futuras. Es decir, se tiene detectado que la persona tiene potencial para ocupar mejores puestos o puestos con mayores niveles de responsabilidades. Va acorde a las capacidades de igualmente liderar por medio de estas personas capacitadas. Se van seleccionando las menores opciones para que todo marche bien. Como ya habíamos mencionado, aquí para poder ser un líder, para poder tener un puesto más alto de un rango mayoritario, por decirlo así, se tiene que contar con cierta personalidad, ¿no? Como ya sabemos, en la teoría de los rasgos nos hacen entender que se necesita personalidad magnética, carisma, una cierta nivel intelectual alto, claro, poder en la palabra, para que pueda cumplir con estos requisitos de tener un puesto alto, ya que este es el que se involucra con las masas, este es el que va a tener la capacidad de ser escuchado y de cierta manera es el que va a tener el control dentro de la empresa. Y gracias por la atención prestada.